Señor, en esta hora, por esta gran oportunidad que nos das, por adorarte, Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros, Señor? Solamente vasos, instrumentos, que con tu amor nos has llamado, nos has escogido para servirte, Padre. Gracias por la vida de nuestro hermano Antonio Velázquez, Señor, que lo has usado, lo has respaldado y que tu amor ha estado sobre él. Ayúdalo, sigue ayudando a su vida y sigue usando su vida, Señor, en ese don, en ese ministerio que le has dado por tu gracia. Y ahora hemos de escuchar tu palabra, hemos de tener el anhelo, porque tenemos el anhelo de tu palabra, Señor. Tenemos el anhelo de escucharla y deseamos, Padre, plenamente, con esa conciencia de fe y con ese anhelo, Padre, necesitamos escuchar tu palabra. Y en esta tarde háblanos, Señor, con tu palabra. Pon los oídos atentos a ella, Señor. Pon los oídos atentos, Señor. Porque bien, tu palabra es verdad, tu palabra es vida, y tu palabra, Señor, nos edifica y nos enseña lo que debemos de hacer, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra que tenemos en nuestras manos. Pero no solamente la queremos tener en nuestras manos, Señor, sino que la queremos tener en nuestro corazón. Y hacerla y practicarla y vivirla, Padre, con toda nuestra alma, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Nos alabamos al Señor. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano Antonio Velázquez Jiménez, hermanos? Que Dios le bendiga. Amén. Qué hermoso es alabar al Señor juntos, hermanos, y más cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, más cuando venimos con esa hambre y con ese anhelo de agradar a Dios, más que a los hombres, ¿verdad? Venimos con esa hambre de expresarle a Dios nuestro amor a través de las alabanzas. Hay una forma de expresarle a Dios nuestro amor, y es a través, pues sí, a través de la oración, pero a través de las alabanzas también le podemos expresar nuestro amor a Dios. ¿Y cuántos le hemos expresado nuestro amor a Dios? Pero de veras, hermanos, de veras, con todo nuestro corazón. De veras, no, que no nos vayamos de aquí, pues así, no, sino que nos vayamos contentos, nos vayamos felices, nos vayamos satisfechos porque le hemos dado a Dios lo que Él merece. Quiero, por favor, hermanos, que así de pie leamos un salmo. En Salmo 27, estaba orando a Dios, hermanos, estaba suplicándole a Dios, como este mensaje el Señor me lo dio, hermanos, más o menos como el día martes o miércoles, en esos 2 días. Un mensaje de veras, hermanos, quiero darles, mejor dicho, Dios quiere darnos un mensaje de fe, pero de verdadera fe, no de una fe que cambia, porque muchos de nosotros, hermanos, cambiamos en muchas cosas y nuestra fe no se mantiene firme. Nuestra fe tambalea, hermanos, en algunos de nosotros. Pero escuchen bien lo que le voy a decir, hermano. Dios quiere que tengamos una fe firme, que a pesar de las luchas y las pruebas, no se desespere, no tenga temor. Y me vino a la mente 2 pasajes. Estaba orando al Señor, pidiéndole al Señor, hermanos, de su gracia, primeramente de su gracia, porque por gracia estamos aquí. El Salmo 27, hermanos, por favor, el versículo 13 y el versículo 14, que dice así:
la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Palabra de Dios, hermanos, ocupen sus lugares. Quiero leer esos mismos versículos de Salmos 27, hermanos, en una versión más actualizada. Solamente como referencia lo podemos usar, hermanos, y es la versión internacional, que dice de la siguiente manera, hermanos, la versión internacional. El mismo pasaje de Salmos 27, versículo 13 y el 14, la versión internacional dice de esta manera: pero de una cosa estoy seguro, dice el versículo 13, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Luego dice el versículo 14: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y la última parte, hermanos, lo hace en forma de exclamación. Es como si el salmista estuviera gritando o animando en forma de una exclamación: pon tu esperanza en el Señor. Amén. Y estos dos versículos, hermanos, me hablaron a mí, y quiero compartirles, hermanos, este pasaje, estos dos versículos, hermanos, tomando en cuenta esta versión internacional y la versión que tenemos, que es la versión 60. Este salmo, hermanos, lo escribe David. Como todos lo sabemos, desde un versículo antes dice Salmo de David. Amén. Y este salmo lo escribe David en una época, hermanos, de guerra, en una época de batalla, en una época, hermanos, en donde aparentemente los enemigos de David lo estaban venciendo. Pero él, con esa confianza que siempre tuvo en el Señor, él, hermanos, experimentó la victoria. Y como dice su palabra aquí, hermanos, solamente voy a leer unos versículos antes del versículo 13, el versículo 7 en adelante. Vean lo que dice del 7 al 12. Sígalo con la vista, por favor, hermano, sígalo con sus ojos. Pero vamos a entenderle, amén. Vamos a comprender lo que en esta hermosa hora vamos a escuchar. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y culmina: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Quiero tratar primeramente este versículo 13. Hubiera yo desmayado. Sé que no les he dado el tema, y el tema, hermanos, nació de este versículo 13. Hermano o hermana,
no desmayes, aguarda a Jehová. No desmayes, aguarda a Jehová. Y lo hago en forma de exclamación, hermanos. Es como si yo estuviera animándolos, estuviera yo a lo mejor hasta gritándolo en forma de exclamación. Hermano, hermana, no desmaye, aguarda a Jehová. El salmista se sentía desmayar. El salmista, hermano, se sentía desfallecer, porque él tenía enemigos muy poderosos. Tenía enemigos, hermanos, muy difíciles. Como nosotros tenemos enemigos, hermanos, y tenemos un enemigo que no quiere que adoremos al Señor. Tenemos un enemigo que no quiere que vengamos a la casa de Dios y que va a poner estorbos y que va a poner oposiciones y que va a poner, hermanos, muchas cosas, hasta pretextos. Y vean lo que dice el salmista: hubiera yo desmayado. En otras versiones dice: estuviera yo tirado. ¿Cuántas veces nos sentimos, a veces que nos sentimos tirados, desmayados? Alabe al Señor. Pero sabe, confiar en Dios y experimentar su bondad son indispensables para la perseverancia en la fe. Amén, hermanos. Confiar en Dios. Primeramente confiar en Dios y después experimentar la bondad de Dios. Son cosas indispensables para la perseverancia. Si nosotros queremos perseverar en la fe, hermanos, a veces tenemos que rogarle a Dios, tenemos que clamar a Dios, tenemos que humillarnos a Dios y tenemos, hermanos, que entregarnos a Dios constantemente. Nosotros como creyentes somos probados, hermanos. Somos probados en nuestra fe. Dios nos prueba. Amén. Dios prueba nuestra fe. O Dios permite que a veces vivamos situaciones severas, situaciones difíciles. Somos probados, hermanos, a veces, y a veces somos probados severamente. Pero ¿sabe? No por muy difícil, hermanos, que estemos viviendo algo, no se desespere. Amén. No podemos desesperarnos. ¿Por qué nos desesperamos en el momento de la lucha y la prueba? ¿Por qué nos desesperamos hasta sentir que nos desmayamos por algo que estamos pasando? El salmista dice: yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Porque el salmista alaba a Dios por su bondad. Amén. Y vea, no lo dice por su amor, por su fidelidad, sino por su bondad. Algo muy interesante aquí que el salmista alaba a Dios por la bondad que le muestra es que uno de los atributos muy grandes que Dios tiene en sus hijos es la bondad. ¿Y qué es la bondad? Que Dios, hermanos, a pesar de las circunstancias que podamos vivir, Dios sigue siendo bueno. ¿Nos alabamos al Señor? Dios sigue siendo bueno. Y su bondad es cuando Él nos muestra su cuidado, su protección, cómo cuidó a David, cómo lo protegió de sus enemigos. Y David alaba a Dios por su bondad y dice: yo hubiera desmayado si la bondad de Dios no estuviera conmigo. Cuando usted se va a su trabajo, cuando usted está en su casa, cuando usted, hermano y hermana, está haciendo cosas en el itinerario de la vida, ahí está la bondad de Dios. Allí está, hermano, el cuidado de Dios. Y la bondad, hermano, es una forma, escúcheme bien, es una forma, o es una de las formas que Dios muestra su amor a través de su bondad. Y el salmista dice:
hubiera yo desmayado. ¿Cuántas veces usted ha querido desmayar? Literalmente hablando, diciendo, ya no quiero seguir, ya no quiero caminar, ya no quiero continuar. Pero el Señor lo levanta o levanta su vida con su bondad. Los anima, alabe al Señor. Y sabe, esto nos habla acerca de que no importa lo que estemos pasando, hermanos, nada debe de llevarnos a la desesperación y a la derrota. Nada puede llevarnos a la desesperación y a la derrota. Alabe al Señor. Mientras tengamos nuestros ojos puestos en Cristo. Amén. Tenga sus ojos puestos en Cristo. Tenga sus ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. En medio, hermano, de todo momento, en medio de toda prueba, en medio de toda lucha. Si usted lee todo el capítulo 27, se va a dar cuenta que el salmista en realidad tenía batalla, tenía guerra, tenía ataques del enemigo, tenía pruebas difíciles. Pero algo que el salmista David hizo, hermano, es no quitar sus ojos en Dios. No quite sus ojos de Cristo, hermano. Ponga sus ojos en Cristo. El autor a los Hebreos nos dice de una manera muy maravillosa en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. El versículo número 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Alabe al Señor. Permanezca firme, hermano, en medio de la prueba. Permanezca firme en medio de la lucha. Porque a través del Espíritu Santo, nosotros como creyentes podemos tener la seguridad que la bondad de Dios nos sostendrá. Pero aún hay más. Y el versículo 14 nos habla de la forma en que usted y yo nunca vamos a desmayar. Amén. En la forma en que usted y yo nunca vamos a desmayar. Y me dediqué un poquito a investigar la palabra aguarda a Jehová. Aguarda a Jehová. ¿Qué significa aguardar a Jehová? Porque así dice, aguarda a Jehová. Si usted lo ve en el diccionario común, dice la definición sencilla de aguardar. Porque dice aguardar es esperar. Pero en el sentido bíblico, ya cuando vamos a la palabra hebrea, aguardar, precisamente significa la actitud que habla David en el versículo 13. Esperar sin desmayar. Alaba al Señor. Cambia la definición. Y la definición bíblica es mejor que la definición de un diccionario común, porque el diccionario común es buena definición, no lo estoy negando. Pero dentro de lo que está diciendo el salmista, dice es esperar sin desmayar. Alabe al Señor. Y sabe, esperar. ¿A cuánto nos gusta esperar? ¿A cuántos nos gusta tener paciencia? Se dice que la paciencia o la espera es la madre de las virtudes. La paciencia o el esperar. De hecho, hermanos, podemos afirmar que en nuestros tiempos lo normal ya no es esperar. En estos tiempos que estamos viviendo es obtener lo que deseamos de manera inmediata. Hay cosas que antes esperábamos por un tiempo definido, podríamos decir semanas o meses o hasta años, ¿no? Por ejemplo, las cartas. ¿Cuántos de ustedes también recibieron cartas?
¿Cuánto tiempo tardaba una carta para llegar a su destino? A veces, dependiendo del lugar, 15 días, un mes. Por ejemplo, si usted enviaba una carta desde Tijuana hasta Yucatán, por ejemplo, tenía que recorrer todos los estados primeramente. Después, pero eran cosas que nos hacían esperar, alaba el Señor. Pero sabe, hoy en día ya no es así. Hoy en día queremos las cosas rápido. Pero sabe, esperar es una de las mejores virtudes del creyente. ¿Qué dije, hermanos? Es una de las mejores virtudes del creyente. Yo le pregunto a usted, aunque no me conteste ni con su mano, pero ¿usted tiene esta virtud? ¿Usted tiene esta virtud de tener paciencia a la respuesta de Dios, a la providencia de Dios, a la bondad de Dios, a la fidelidad de Dios, al amor de Dios? ¿Usted tiene esa virtud? Porque dice el salmista, ¿cómo yo no puedo desmayar? Aguardando a Jehová, esperando sin desmayar. Dios nos da este mandamiento porque sabe que nosotros, hermanos, somos impacientes. Somos tan impacientes, sobre todo, hermanos, si se trata de esperar mucho tiempo. De veras. Que de repente le diga al médico, usted tiene esta enfermedad, pero ¿qué cree que vamos a tener tratamientos, estudios, así, va a ir allá, va a ir acá, va a ir a tal hospital, luego de ahí va a ir a tal médico, y usted dice, ¿todo esto? Y de repente viene, hermanos, la actitud de, híjole, no, ¿cómo es posible que yo tengo que esperar? Pero ¿sabe? Dios nos da este mandamiento. Aguarda a Jehová, es decir, espera sin desmayar, alaba al Señor. Y esto es algo personal, porque mire, hermanos, si se trata de mí, solamente aplíquelo a su persona. Estoy aprendiendo a esperar en las necesidades que tengo, en los problemas que tengo, en las circunstancias que estoy viviendo en mi familia, o en mi matrimonio, o con mis hijos, o en mi trabajo. Estoy aprendiendo a ser un cristiano que espera. En la Biblia estaba leyendo personas que esperaron mucho tiempo, hermanos. Hace 8 días yo les hablé de Noé. Pero ¿cuánto tiempo esperó Noé para que viniera el diluvio? ¿Cuánto tiempo esperó Abraham para que le llegara el hijo prometido o el hijo de la promesa? ¿Cuánto tiempo, hermanos, esperó, personajes como Daniel, cuando se pusieron a orar? Dice la Biblia que eso fue un tiempo, hasta dice ahí en el profeta Daniel, un tiempo estimado de 21 días. No importa el tiempo, pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años o pueden ser décadas. Pero el Señor nos dice, hermano, aguarda a Jehová. O como dice en la versión internacional, que aquí lo tengo en mis manos, pon tu esperanza en el Señor. Casamos al Señor. Su palabra nos dice, espera en Él. Espera en Él. No importa el tiempo que Dios se tarde. El Señor nos habla muy a menudo de este tema, porque es importante para cada aspecto de nuestra vida, como por ejemplo algunos aspectos de la salud, nuestras relaciones personales, nuestras finanzas, nuestra vida física, nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral. Por eso nos exhorta en varias ocasiones por medio de su palabra a esperar en Él. Es una de los grandes mandamientos, hermanos, a esperar en Él. Usted sabía, hermanos, que el tema de la paciencia en la palabra de Dios es un principio divino y bíblico. Cuando hablo de un principio,
Es una verdad que no podemos negar. Habla de una verdad impregnada, hermano, como una doctrina. Por eso está la doctrina, hermanos, de la perseverancia de los santos. Alaba el Señor. Y esperar es un principio bíblico. El Señor no desea que nosotros, escúcheme bien, porque, híjole, aquí voy a lo mejor hasta tocar ámpula. El Señor no desea que nos adelantemos en los tiempos. ¿Cuál es la causa? O mejor dicho, sí, es la causa de que nos adelantamos en los tiempos, que sufrimos consecuencias por no esperar. El error de muchas personas, hermanos, es que en este momento están sufriendo consecuencias o te están teniendo sufrimientos por no saber esperar. En el asunto que usted me quiera hablar, en el asunto que usted me quiera tratar, hay que esperar. Pero cuando no sabemos esperar, como aquella jovencita que dice, híjole, ¿cuándo me voy a casar? Y le hace caso al primer inconverso y se va con él al mundo, se pierde porque no le supo esperar al Señor. Yo por eso le digo a los jóvenes que están aquí, esperen en el Señor. Un ejemplo claro, yo esperé en el Señor y no me arrepiento de esperar. Pero cuando no sabemos esperar, jovencitas, va a haber dolor. Va a haber consecuencias tremendas por no saber esperar en los tiempos de Dios. Hermanos, adultos que me escuchan, y no solamente estoy hablando a los jóvenes, a todos, sepamos esperar en los tiempos perfectos de Dios. Aunque a veces no veamos la luz en el túnel, aunque a veces no veamos la mañana después de una noche de tormenta, pero sabe de que llegará, llegará. Alabamos al Señor. No seamos impacientes. No seamos impacientes, hermanos, en la vida. No seamos personas que hasta no dormimos porque no sabemos esperar. Nos desesperamos, pero sabe, para llegar a ser las personas que Dios desea, personas maduras en esa virtud, o sea, en la esperanza, tenemos que actuar en los tiempos de Dios. Amén. En las cosas que cada día nos trae en la vida. Cada día hay cosas que hacer. Amén. No haga cosas del mañana porque todavía no ha llegado. No haga cosas del pasado porque ya pasó. Haga cada día un presente en donde usted cada día aprenda a esperar en el Señor. Y en vez de tomar decisiones basadas en nuestro limitado entendimiento, debemos de esperar hasta que el Señor nos muestre lo que Él quiere que hagamos. Escúcheme. Esperar hasta que Dios nos muestre, hacer lo que Él quiere que hagamos, no nosotros. Hermanos, muchos de nosotros estamos sufriendo consecuencias de malas decisiones porque no supimos esperar en los tiempos perfectos de Dios. Se lo digo tajantemente y mirándole en los ojos. Por eso estamos sufriendo. Porque no supimos esperar en el tiempo del Señor. Y a veces hasta lágrimas nos trae. Señor, y luego le estamos diciendo, ay Señor, perdóname. Pero ya cometimos, hermanos, una mala decisión. Y a veces Dios da directrices. A veces Dios da pautas cuando son los tiempos perfectos de Él. De veras, hermanos, yo he aprendido a conocer las directrices de Dios
pero por una relación íntima que tengo con Él. Y sabe, he aprendido a esperar en algunas cosas, y en esas cosas todo me ha salido bien. De veras. Una de las cosas que yo no sabía esperar, se lo digo, le digo, dice por ahí, dice el dicho, no estoy para contarle a ustedes, ni ustedes para saberlo. Una de las cosas que yo tenía problemas de mi economía, las cosas del dinero, pero Dios me enseñó a esperar en la economía. Ahora no me desespero si no tenemos dinero. No ando consiguiendo, hermano, hasta ando tocando puertas y no. Ahora lo que hago es orar y esperar. Orar y esperar. Orar y esperar. Y eso a mí me ha ayudado mucho, hermano. Nos hemos puesto a orar en la madrugada, en la noche, a mediodía. Y sabe, nos resta solamente esperar. ¿Y qué cree, hermano? La respuesta llega. No somos perfectos, pero debemos aprender a esperar. Alaba al Señor. En vez de tomar decisiones basadas en nuestro limitado entendimiento, debemos saber esperar hasta que el Señor nos muestre lo que es mejor para nosotros. Quiero leer algunas partes de la Biblia, por favor, en los mismos salmos. Vamos a los salmos, hermanos, por favor. Alaba al Señor. Salmo 25. Cristo vive. ¿Qué dice Salmo 25, 9? Alguien que lo lea, por favor. Amén. Otra cita. Creo que en la cita me equivoqué, perdón, pero permíteme tantito. Vamos a Salmos, por favor, 42, 5 y 11. Salmos 42, 5 y luego el versículo 11, por favor. Búsquenle la Biblia, por favor, mis hermanitos. Por favor. Salmos 42, 5 y luego el 11. Gloria a Dios. Dice aquí el salmista, ahora el 11, por favor, hermana, también, que es la misma expresión. Aleluya, alabe al Señor, hermanos. Y Dios mío, es la misma expresión que el salmista está diciendo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Es decir, ¿por qué te desesperas? Ahora, escuche la versión internacional. Y también es una pregunta, pero más a nuestro castellano. Vean lo que dice el salmista en la versión internacional. ¿Por qué voy a inquietarme? Vea, o sea, el salmista dice, ¿por qué voy a inquietarme? O sea, ¿o por qué voy a preocuparme de más? Y luego dice lo siguiente, ¿por qué me voy a angustiar? Alaba al Señor. Luego dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía le alabaré. Este es mi Dios, Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios nos habla con su palabra? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué no, en vez de echarle la culpa a diestra y a siniestra, por qué no le dice a su esposa o a su esposo, no te inquietes, no te preocupes, vamos a orar? ¿Qué hermoso sería que como familia o como hermanos en Cristo, digámosle al hermano, hermana, no te inquietes, no te desesperes, vamos a orar y vamos a confiar en aquel que todo lo puede? Hermanos, dormiríamos más tranquilos, dormiríamos más
placenteramente hablando. Ahora, lea otros pasajes, por favor. Allí en ese mismo Salmo 43:5. Salmo 43:5. Nuevamente lo repite el salmista, porque se repiten 3 veces en estos salmos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salamos al Señor. Salmo 62:5, por favor. Salmo 62:5. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 62:5. Alma mía, dice, en Dios solamente reposa. ¿Por qué? Porque de Él es mi esperanza. ¿Cuántos en realidad, hermanos, queremos aprender a esperar? Alaba al Señor. ¿Cuántos queremos aprender a esperar? Hay un pasaje que en lo personal también para mí ha sido de mucha bendición, y es de un profeta, el profeta Isaías. Por favor, vamos a Isaías, capítulo 40, hermanos, de Isaías 40, desde el versículo, alaba el Señor, desde el versículo número 27, que dice así. Isaías 40:27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Cuando yo lo estaba estudiando, hermano, vea, yo lo parafraseé de esta manera. ¿Por qué dices, oh hermano? O hablas tú, hermana, quien quiera que seas. Te llames como te llames, aquí está tu nombre. ¿Por qué dices, mi camino está escondido de Jehová? A veces llegamos a pensar que Dios no nos responde. A veces llegamos a pensar que Dios se olvidó de mí o de usted, porque vemos el agua, las tormentas de la vida que nos están agobiando. Pero es lo mismo que pregunta Jehová. ¿Sí se dan cuenta que esto lo pregunta Jehová? ¿Estamos aquí, hermanos? Lo pregunta Jehová. Ponga su nombre allí. Y le pregunta a Jehová a usted, ¿por qué te abates, oh Esteban? Porque es mi nombre. Mucho gusto. Y hablas tú, oh Esteban. Nuevamente te dice, ahí está su nombre. Y hablas dentro de usted. Jehová no me escucha. Jehová está escondido de mí. Y mi Dios no me hace justicia. Pero vean lo que dice el 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando usted quiera desmayar, usted a punto de desmayar, vaya a la presencia de Dios. Recobre fuerzas de parte de Jehová de los ejércitos. Él es su fortaleza. Por eso el salmista decía en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y luego dice, hermanos, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué? Léalo usted. Léalo con gozo, hermanos, con alegría. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos queremos ser como las águilas? Porque las águilas, cuando se siente una turbulencia, hermano, dice que ellos vuelan por encima de la turbulencia. Y una vez vi un documental de las águilas que vuelan hasta las únicas aves que pueden volar más de 10,000 kilómetros de altura. Y son los únicos animales capaces de mirar el sol directamente sin que sus ojos se atrofien.
o se lastime. Una vez dice que un águila se le subió un sopilote encima y lo estaba atacando. El sopilote estaba atacando al águila. El águila no hizo nada. ¿Sabe lo que hizo? Lo único que pudo hacer es elevarse más alto. Y el sopilote no está capacitado, hermano, para soportar presiones en la altura. Y cuando el sopilote ya no podía respirar por la altura, solito cayó. Hermanos, el cristiano tiene que ser como las águilas. Elévese a la altura a través de la oración, a través de la fe, hermanos, elévese. Usted es como el águila. Usted es como aquella águila que confía y aunque se cansa, sí. Usted sabía que el águila tiene 3 etapas de vida. A los 30 años se desgaja y se quita su pico, pero se renueva. Y luego llega otro tiempo en donde hace lo mismo. Empieza a desgastarse porque le salen nuevas uñas, nuevo pico y se renueva. Porque son de las águilas o de las aves que mejor se renueva. Hermanos, renuévese en la fe. Deje de estar lamentándose que no puede. Deje de estar ahí diciendo, ay. No, hermanos, las águilas nunca se quejan. Las águilas vuelan en las alturas. Y cuando tienen turbulencias, vuelan por encima de ellas. Y si se les pega un sopilote, con la pura oración y la fe, esos sopilotes caerán en el nombre de Jesús. Nos alabamos al Señor. Por eso, esto es algo que tengo que alentarles, hermanos. Aprendamos a esperar aunque nos cueste. Aprenda a esperar en las cosas de la vida. Aprenda a esperar en las circunstancias de la vida. Hay, hermanos, muchas maneras incorrectas de esperar en Dios. Se las quiero dictar. Maneras incorrectas, hermanos, que no debemos de tener. Número 1. Mira, hermano, esas son las maneras incorrectas que usted y yo no debemos de tener. Con impaciencia. No debemos de tener impaciencia, hermanos. ¿Sí? Porque a veces esa impaciencia nos hace cometer errores y tomar malos caminos. Número 2. Y aquí lo anoté, hermanos. Con descontrol nervioso. Sí, porque a veces tenemos un descontrol de querer hacer las cosas. Esperen Dios, tranquilícese. Por ahí dicen que Dalai, no, nada de la Dalai. Esperen Jehová. Esperen Dios. Número 4, con quejas. Perdón, por eso es número 1, con impaciencia. Número 2, con descontrol nervioso. Número 3, con quejas. No es la manera de esperar en Dios con quejas. No se queje, hermano, refunfuñando ante Dios porque aún no te ha respondido. De veras, a veces vemos el problema allí. Vemos que Dios no lo ha contestado. Pero no se desespere. No se queje. Alaba al Señor. No se queje. Número 4. No es la manera incorrecta, hermanos, es con dudas. No tenga dudas. No tenga dudas, hermanos. Alaba al Señor. Porque aquel que cree, dice, al que cree todo le es posible. ¿Cuánto alabamos al Señor por eso? Una de las maneras incorrectas es vivir una vida frustrada y molesta. A veces usted ni se aguanta usted mismo. Ore a Dios. A veces usted se siente frustrado. Hermanos, ore a Dios. Amén. Espere en Dios. Siguiente, una manera incorrecta de esperar es tener una vida irritada. Quejas y hasta se pelea hasta con el perrito. Pobre perrito, ¿qué culpa tiene? Hasta le da una patada al perrito, por allá va el perrito. Pobrecito. Una vida irritada. Tener una vida irritada. Siempre estar irritados, enojados, disgustados. ¿Sí conoce a aquellos negativos? ¿Sí? ¿Sí sabe? ¿Sí tiene personas negativas a su alrededor? Que usted le dice, ay, qué bonito está el día, mira, va a llover, va a mojar mi ropa.
que son negativos hasta para eso, hermanos. Qué rica está la comida. ¿Le falta sal? Pues échale, mijo. Oh, perdón, hermano. Échale salecita a la comida. No se queje. Siguiente forma de, hermanos, de la manera incorrecta: sentirnos miserables. Ay, me siento así, me siento. Hermanos, somos hijos de Dios. Amén. Yo lo grito más fuerte para que me escuche. Le hablo a Pedro para que me escuche Mateo. Somos hijos de Dios. ¿Cómo me voy a sentir miserable? Ay, voy con mi carita. ¿Cómo se siente, hermano? Muy mal. Ay, hermano. Hermanos, somos hijos de Dios. Usted es una hija de Dios, hermana. Una princesa del Señor, por así decirlo. ¿Sabe quiénes son? Aquellos, los que no son cristianos, son miserables. Lo digo con conocimiento de la palabra de Dios. Aquellos que no tienen a Cristo son miserables, no tienen un sentido de vivir, no tienen propósito de vida. Los hijos de Dios tenemos propósito de vida, alaba al Señor. Por eso esperen en Jehová. Formas correctas de esperar. Voy a terminar. Esas son las formas correctas. Apliquémosla a la vida, hermano, a nuestra vida cristiana. 1, ya lo leímos, con paciencia. Amén. Lea Santiago, por favor, hermanos. Vea rápidamente, el tiempo me va, pero quiero terminar esta disertación. Vamos a Santiago. A Santiago, capítulo 5. Tenemos que esperar con paciencia. Alaba al Señor. Dice el versículo 7 de Santiago 5. Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta dónde? Hasta la venida del Señor. Amén. Dígale a su hermano de al lado: ahí te habla la palabra de Dios, hermano. Ten paciencia. Y luego, ¿qué más dice? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí está la palabra griega hipómone, que significa esperar hasta que llegue la respuesta. Tenga paciencia. El sembrador, cuando siembra la semilla, no al otro día va a ver si ya tiene maíz. No, sabe que lleva un proceso. Sabe que tiene que cuidar la planta, tiene que regarla, tiene que barbechar, pero sabe que un día va a disfrutar de ese maíz. Hermanos, la paciencia, alaba al Señor. Cristo vive. ¿Dónde está ese versículo? Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmos 41 al 3. Espere. La mejor manera de esperar, hermano, en las cosas de la vida es tener paciencia. Siguiente, Salmos 41 al 3. Siguiente, espere en calma y en quietud. Wow, calma. Paciencia, quietud. En quietud, en calma. Ya leímos el Salmo 62:5, cuando dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. En vez de quejarnos, hermanos, tengamos quietud y calma. Amén. No quiere decir que se va a sentar como aquellos que están así. No. Haga sus cosas, pero con quietud. Vaya a su trabajo, pero con calma. Hermanas, hagan su quehacer, laven ropa, laven trastes, hagan comida, con calma y paciencia. Amén. De veras, hermanos. Y hasta cuando ustedes hagan eso, el Espíritu Santo los va a tocar. A mí me ha tocado el Espíritu Santo cuando yo voy así, viajando, voy caminando. Siento que el Espíritu Santo está conmigo.
y me siento protegido. Hermanos, tengan quietud, tenga calma. Una de las maneras que Dios, hermanos, les infundaba calma a la gente, cuando Él decía: ten paz, ten paz. Es decir, quietud, calma. Y es algo que necesitamos tener, hermanos, porque nos desesperamos, híjole. Santo Dios, de veras. Siguiente, tenemos que esperar llenos de fe y, hermanos, alegría. Esperar llenos de fe y alegría. Amén. Tener fe. Alaba el Señor. Y sigo leyendo, hermanos, esto de Santiago. Vean lo que dice el versículo 10, de 9 en adelante. Perdón, 9 en adelante. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos que esperar en fe y alegría. Alaba al Señor. Siguiente, tenemos que esperar con esperanza. ¿Qué es esperanza? Es, hermano, la virtud del cristiano, de que tiene unas expectativas altas de que Dios cumplirá su promesa. Amén. Salmo 27:13, que ya lo leímos. Al ser salvos, hermanos, el Espíritu Santo nos hace morar, mora en nosotros y nos guía en todo momento. Por tanto, tenemos la esperanza de que nos dirigirá nuestros pasos, dirigirá nuestras vidas, dirigirá nuestros caminos, y sus tiempos estarán en nosotros, hermanos, de tal manera que nosotros podemos esperar con esa fe. Siguiente, tenemos que esperar con valentía. Por eso dice el versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate. Es decir, sé valiente. Alaba al Señor y aliéntese tu corazón. Siguiente, ya no voy a dar explicación por el tiempo. Tenemos que esperar firmes en la palabra de Dios. Firmes en la palabra de Dios. Salmo 135, lo repito, Salmo 135, firmes en la palabra de Dios. Y por último, tenemos que esperar en Dios, alabando y adorando siempre su nombre. Alabe a Dios en medio de la necesidad. ¿Qué no está el canto que dice: en la prueba alaba, pero ni alaba? Se queja, llora, se siente no sé cómo. Pero está el canto que nos alienta: en la prueba alaba, está llorando, alaba, no importa, alaba. ¿Por qué? Porque tu alabanza Dios escuchará, tu oración Dios escuchará. Reflexiona un momento, hermano. Reflexiona a través de este tema para concluir. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está la actitud de la espera? Alabe, adore. Es cierto que hay momentos difíciles, hermanos, en donde a veces nos sentamos ahí, pero sabe, en ese momento sepa que está Dios con usted y que quiere elevarlo a las alturas y quiere que usted confíe plenamente en Él. No cometamos errores de adelantarnos a los tiempos. No cometamos errores de, hermanos, de hacer el trabajo que solamente le pertenece a Dios y no a nosotros. Una ocasión sucedió en la vida de Saúl. Saúl era un hombre tan desesperado, hermanos, tan desesperado, que por su falta de fe y su falta de espera y su falta de no honrar a Dios con su temor y con su paciencia, Dios lo desechó del reino. Usted sabe la historia. Y hasta le dijo Jehová a Samuel: me pesa
Me pesa tanto haber puesto a Saúl como rey. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho: me pesa, hijo, que no me esperes? Me pesa, hija, que estás desesperada, tan desesperada, que no me has esperado para que yo cumpla mi palabra en ti. Por eso estamos a veces sufriendo por las malas decisiones, porque no esperamos en el tiempo de Dios. Aprendamos a esperar, hermanos. Póngase de pie. Aprendamos a esperar. Si usted no aprendió a esperar, dígale: Señor, ayúdame y enséñame a esperar. Porque a veces siento que la prueba, que la lucha, pero aprenda a esperar. Si usted está orando por algo, por una necesidad, siga orando, pero aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Padre, perdónanos porque no hemos sabido esperar. A veces tomamos cosas en la vida que como consecuencia estamos sufriendo. Enséñanos a esperar. Enséñanos a esperar. Enséñanos. Perdónanos, Señor, si no hemos aprendido a esperar. Perdónanos si no hemos aprendido a tener esa fe. Y que a veces nosotros tomamos pasos para querer solucionar los problemas, que en vez de solucionarlos se vuelven más problemas. Perdónanos, Señor. Tu palabra nos ha hablado: aguarda, Jehová. Aguarda sin desmayar, espera sin desmayar. Ayúdanos a esperar, Dios. Enséñanos a esperar. Muchas veces queremos las cosas al instante, pero no son nuestros tiempos. Si no es tu tiempo, Señor, es tu tiempo, Padre, no es nuestro. Es tu tiempo, Rema, tu tiempo, Logos. Es tu tiempo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Y que tu palabra se cumpla. Enséñales a mis hermanos a esperar. Enséñales a mis hermanos a esperar. No importa la situación que esté pasando. No importa la situación, el momento difícil. Señor, si vemos en tu palabra hombres como Noé, que esperó 120 años, o Abraham, que esperó más de 17, 18 años, o Daniel, que esperó 21 días. Y hay personajes, Señor, que tuvieron que esperar, como José, que esperó muchos años para que fuera levantado, Señor, en Egipto. Ayúdanos a esperar y enséñanos a esperar. Señor, yo te pido por tu iglesia, Emmanuel, que le levantes la fe, que no permitas que ellos desmayen, que no permitas que ellos, Señor, se sientan miserables, porque no, porque son tus hijos, son tu tesoro especial, son la niña de tu ojo, Señor, cada uno de ellos. Ayúdales,
Ayúdales y ayúdame también a mí para seguir adelante. Sea tu gracia en nosotros, Señor, y sigue ayudándonos para seguir esperando más y más en tus promesas, que son fieles y verdaderas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que en esta semana tú nos enseñes a esperar. Que en esta semana tú nos enseñes a confiar plenamente en ti. Porque bienaventurados, Señor, los que esperan en Jehová. Son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Alienta a tu iglesia. Quizás hay alguien aquí que se ha desesperado. Hay alguien aquí que ha perdido la plena confianza o se ha desesperado y ha querido desmayar. Ayúdale, Señor, que no desmaye. Que no desmaye.